tardes, bienvenidos todos a la conferencia de hoy. Nos encontramos en el mes de mayo, un mes tradicionalmente dedicado a la Virgen, y pertenecemos a una diócesis, la de Barbastro-Monzón, que lleva como uno de sus 4 apellidos que la definen el de ser mariana. Por eso, entre otras cosas, desde el área de cofradías, hermandades y asociaciones de religiosidad popular y con la Asociación de Amigos del Puello, nos ha parecido oportuno ofrecer esta exposición de gozos dedicados a la Virgen bajo las diversas advocaciones con que cuenta nuestra diócesis, como un claro exponente de esa piedad y culto popular a la Virgen y que constituyen además un rasgo identitario en nuestra tierra. En la exposición están los gozos dedicados a las vírgenes de nuestra diócesis. Son una selección de unos 31 gozos, los que la logística nos ha permitido exponer, de todas las unidades pastorales de la diócesis, incluida la de Peralta de la Sal, para que estén representadas toda la diócesis. Tenemos recopilados como unos 15 o 20 más, y seguramente aún nos faltarán de recopilar. Cuando le pasé el listado de gozos que teníamos a María, la subdirectora del museo, le extrañó que vírgenes como la de Alahón, la de Obarra o la de Pedruí no tuvieran gozos. Le dije que a lo mejor sí los tienen, lo que pasa que no nos han llegado ni hemos dado con ellos. La recopilación, las reproducciones de dichos gozos se han obtenido de distintas fuentes donde se guardan los originales y que paso a señalar a continuación. Gozos de la Biblioteca Nacional, gozos de la Biblioteca Digital del Centre de Lectura de Reus, gran parte de ellos, gozos de la colección Francesc Valdelló del Fondo de Música Tradicional en la institución Milà i Fontanals del CSIC de Barcelona, gozos de la Biblioteca de Montpellier, gozos del Fondo Sol Torres de la Universidad de Lleida, gozos del Archivo Diocesano, gozos del Centro de Estudios Literanos del CELLIT y también una pequeña parte de colecciones de personas particulares, a los cuales pues, ha sido fácil que nos lo hayan cedido para escanearlo y otros pues, no lo hemos conseguido. Nuestro agradecimiento al Museo Diocesano que ha prestado la sala y las tallas de las vírgenes del Romeral y de Bruís y la mayoría de las fotografías de las vírgenes que están en la exposición. Agradecimiento también a los monjes del Instituto del Verbo Encarnado, que nos han dejado esta nueva imagen recientemente adquirida de la patrona de Barbastro y de la diócesis, la Virgen del Puello, para que presidiera esta exposición y que fuese así más conocido por todos. Gracias, Padre Pablo. A la Cofradía del Santo Cristo y San Vicente Ferrer de Graus, que nos ha dejado la talla de la Virgen de la Peña. A la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza de Barbastro, por la cesión del panel en la foto grande de la Virgen que hemos querido que no faltara por estar precisamente en este año jubilar de la Esperanza. A la parroquia de Monzón, que nos ha dejado esta versión románica de la Virgen de la Alegría. Gracias, Aurelio, por el transporte de subirla y bajarla. A la Junta Coordinadora de Cofradías de Barbastro, que nos ha colaborado con los marcos que han servido de soporte para los gozos. A la imprenta Maina, que no solo ha realizado la reproducción y ampliación de los gozos para la exposición, sino que incluso ha realizado un magnífico trabajo de recreación de unos cuantos más, 5, que considerábamos que no podían faltar y que no habíamos encontrado el formato impreso y que solo los teníamos transcritos. Los textos, pues, sí son los originales, son los que se encuentran en la rampa de subida. Al trabajo de montaje de la exposición realizada por los amigos del Puello, en especial por Carlos y Jorge. Y al Centro de Estudios de la Litera, el CELLIT, que nos ha hecho llegar los gozos originales de la Virgen del Patrocinio de Tamarite, que no los habíamos encontrado. Fue una agradable sorpresa de última hora. Posiblemente se tratara de una impresión del siglo XVIII, junto con un grabado que hemos incorporado en la recreación de la estampa, ya que no estaban en este formato. Y, por supuesto, agradecer a la profesora Josefina Roma que aceptara tan amablemente el encargo de ofrecernos esta conferencia que va a impartir a continuación
Y también indicar que ella es un poco la causante o la causante indirecta de esta exposición. En el año 2010, el Diario del Alto Aragón le realizaba una entrevista en contraportada a Josefina con motivo de la investigación que estaba llevando a cabo de los gozos. De aquella entrevista me llamó la atención dos cosas. Primera, el entusiasmo con que Josefina afrontaba este estudio sobre los gozos. Y, en segundo lugar, las interesantísimas conclusiones que ella deducía de esta investigación y que con seguridad luego nos va a contar. Esto fue lo que inicialmente nos hizo plantear el trabajo de recopilación de los gozos que ahora una pequeña parte se muestran en la exposición. Pero para realizar una presentación de nuestra conferenciante, como es preceptivo en estos casos, le hemos pedido a Concha Salinas, vicepresidenta de la Asociación de Amigos de la Peña de Graus, que se encargara de este cometido. Ella conoce bien a Josefina, no solo por los vínculos de vecindad y amistad, sino también porque Josefina ha realizado numerosas colaboraciones con esta asociación, en particular con las prestigiosas jornadas culturales que organizan anualmente con motivo de la fiesta de la Virgen de la Peña. Así pues, Concha, te paso la palabra para la presentación de Josefina. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No sé cuál hago. ¿Este? Sigue con este, sigue con este. Vale, va. Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a don Ángel, a nuestro obispo, a los del Puello, que tuvimos la suerte de conocer y compartir el día del encuentro de las cofradías, y a los del Puello, los monjes que están allí, que también tuvimos la suerte de conocerlos, bueno, y a todos. La verdad que muy agradecida de poder volver a estar aquí y compartir con vosotros toda la sabiduría que tiene Josefina. Querida Josefina, compañera, bueno, yo os voy a explicar un poco, rápido, un poco el currículum de Josefina. Josefina nace en Barcelona y ella es antropóloga e investigadora y profesora de la Universidad de Barcelona desde el año 1974 hasta el 2015, que se jubiló de docencia, pero no de sus estudios en investigación, de los que todavía sigue. Ella bueno, está muy especializada en cultura popular, sobre todo de Aragón y Cataluña, y de hecho hizo su tesis sobre la música folclórica y bailes tradicionales en el Pirineo aragonés. Pero dentro de esta investigación que ella tiene de la cultura popular, lo centra sobre todo en la religión y la mitología, y especialmente en los gozos y las romerías. Por tanto, no podíais tener a una mejor exponente de gozos, que es la compañera Josefina. Ella también ha ahondado mucho y ha estudiado narrativas de hadas y de brujería. Y sigue investigando. De hecho, no sé si os lo ha comentado, ella está con lo de la aparición de Luzás, un tema que todavía sigue investigando. Y, por tanto, ella ha abandonado la docencia, pero no ha abandonado la parte de investigación. Fundó y dirigió el primer máster de museología de la Universidad de Barcelona hasta 1998. Fue miembro fundador del Instituto de Antropología de Aragón e igualmente del Instituto de Antropología de Barcelona. Bueno, de Cataluña. También formó parte del Consejo Asesor del Museo Etnológico de Barcelona y tiene en su poder pues, varios premios y varios reconocimientos. Entre ellos tiene el premio Joan Amades de la cultura popular y tradicional, tiene el premio Esteban de Smir, que concede el Ayuntamiento de Graus, y también ha sido miembro del Consejo Asesor de Investigación en Barcelona de Mujeres,
que fue incluida en el archivo de mujeres investigadoras, que se empezó a crear desde el año 1900. Bueno, pues ella tiene un extenso currículum, como yo digo, muy rico, pero sobre todo hemos de resaltar en ella la humanidad que tiene, siempre su espíritu de colaboración. Tenemos la suerte de tenerla como vocal en la Asociación de Amigos de la Peña, para contar con ella cuando la necesitamos. Y nada, que os dejo en manos de Josefina, que va a hacer una gran exposición. Gracias. Eso espero. Un poco así, ¿no? Ah, os vais. Ah, vale. Vale. No, ya me... Bueno, pues buenas tardes a todos, autoridades, no autoridades, amigos, conocidos, todos. Buenas tardes. Agradezco al Museo Diocesano de Barbastro la oportunidad de hablar de uno de mis intereses más queridos, no solo personalmente, sino como profesional, ya que he estudiado los gozos desde hace mucho tiempo. Y uno de mis objetivos es que este patrimonio tan relevante de la antigua corona de Aragón sea apreciado y conocido por sus protagonistas. Los gozos pueden estudiarse desde muchos aspectos: la estampa, la composición poética, las melodías empleadas, la autoría desconocida o de autor conocido, el impacto social de su canto en el momento de una romería, de la patrona o de los patronos, y por qué es tan importante su canto en los ritos de paso y, por tanto, como mito local. Para mostrar lo que quiero decir realmente con el mito o historia sagrada, os voy a contar una historia muy lejana y al mismo tiempo cercana. La de los Batak Toba de Sumatra. Diréis, wow, ¿hasta dónde se va, no? Bien, pues viven a orillas del lago Toba. Este pueblo se sabe descendiente de una nieta del dios supremo Mulayadi Nabolón. Esto es el principio de lo que ha de venir. Se llamaba así. Esta nieta, Siborudeak Paruijar, decide abandonar el cielo y bajar a la tierra, huyendo del matrimonio que le habían preparado sus padres, porque le habían preparado un matrimonio con su primo hermano paralelo, es decir, que las madres eran hermanas, o paralelo quiere decir que las madres o los padres son hermanos, ¿no? Entonces, esto repugna a los Batak y deja caer entonces su uso, que estaba trabajando a la tierra, y por el hilo baja y habitará en un mundo que todavía está lleno de agua, inundado. De la gran historia y de la historia tan larga de esta diosa, destacaremos que finalmente se casa con su primo, al que sus padres han transformado en un animal diferente, para que no le repugne. Y entonces se unen y bajan los dos a la tierra y son los padres del primer hombre Batak. Claro, cada pueblo se cree que son los únicos que pueblan la tierra, pues ellos y también, en la zona del lago Toba. Y desde aquel momento todas las generaciones han sabido los nombres de sus antepasados que unían el cielo y la tierra, precisamente por su linaje. Esta historia sagrada de los Batak Toba tiene una segunda parte en la que los dioses, una vez tuvieron a sus descendientes humanos instalados en la zona que sería su hogar, celebraron un banquete, porque los dioses siempre celebran un banquete, con todos ellos, y les enseñaron cómo relacionarse con los dioses, sus antepasados. Y después se volvieron al cielo por el mismo hilo que había bajado la hija de los dioses. Y una vez en el cielo lo cortaron, de manera que las relaciones directas entre los dioses y los hombres fueron sustituidas por los sacrificios y las oraciones, pero también por el convencimiento de formar parte de un linaje que empezaba en el séptimo cielo y continuaba en la tierra por una cadena de antepasados, hasta el momento presente con cada uno de los linajes Toba. Todos podían remontarse hasta los mismos inicios. El mito es esto, precisamente.
Es precisamente este hilo que ha permitido la unión del cielo y la tierra. Y este es uno de los significados que vamos a tratar aquí en esta reflexión sobre los gozos. En primer lugar, voy a describir en qué consisten los gozos, porque quizás algunos de ustedes no lo saben. Los gozos son composiciones poéticas musicadas semipopulares. Con ello quiero decir que la antigua descripción popular, inmemorial, anónima, no es real, no es cierta, puesto que alguien siempre ha sido el autor de cualquier canción popular. No nos sale así porque sí, como una seta, sino que alguien la ha hecho. Aunque se haya olvidado su nombre porque no hacía falta recordarlo. En cuanto a inmemorial, todo canto popular ha comenzado en algún momento y es deudor de las costumbres de este momento precisamente. Cuando la gente muchas veces descubre que lo que creían inmemorial, que se remontaba a la edad de piedra, pero resultaba que se hizo en el siglo XIX, pierden toda afición. Entonces no es tradición. ¿Cómo que no es tradición? Así empieza la tradición, en un momento determinado. No importa cuándo. Los gozos, al ser dedicados a una advocación local, tienen muchas probabilidades de haber sido compuestos por un párroco en algún momento de la historia, como se adivinan los gozos de la Virgen del Romeral de Puy de Cinca en cada una de las estrofas, o por un eclesiástico hijo del pueblo y devoto de la advocación, o por una persona local con facilidad compositora, que en Aragón hay muchas. Y los dedicados al estudio de la poesía y la composición musical de autor ven en los gozos una contaminación popular, por tanto no les interesa. Es decir, que no les interesa ni a los de la cultura popular porque tienen orígenes eruditos muchas veces, y a los que buscan la erudición no, porque están contaminados por lo popular. O sea que es un poco difícil hasta hoy día interesarse por los gozos. Pero esto es una falsa posición, porque los gozos pueden tener un origen culto, erudito, quizá, pero su transmisión es popular totalmente, y así arrastran tras de sí conceptos eruditos, a veces no comprendidos por el pueblo. Y otras veces la composición popular enriquece y da una gran información sobre lo que nos interesa, la religiosidad popular, el mito no quiere decir más que historia sagrada, y la composición poética, musical y de la estampa. Los gozos existen para ser cantados y en otros tiempos incluso danzados, en honor en primer lugar a la Madre de Dios, luego al Santo Cristo, a los santos, a los ángeles, a las almas del purgatorio, y también con finalidades profanas, jocosas o incluso políticas. La transmisión oral de sus orígenes se transforma con la imprenta, que permite difundir una imagen y un texto sin dejar esta tarea a la memoria, y enriqueciendo los santuarios con ejemplares que a menudo se pegaban en una tabla como aquellas que había para lavar la ropa, con un mango, porque así uno la sostenía y la gente que sabía de letra pues se ponía al lado y los podía cantar todos. En estos gozos, estos son los gozos de San Úrbez, vamos a ver dónde está cada una de las cosas. El formato que adquiere estas hojas impresas puede ser diverso, pero en general tiene un tamaño de folio. Bajo el título de los gozos, loores o coplas, se sitúa la estampa de la Virgen o del Santo a quien va dedicado. Los antiguos, en grabado xilográfico, es decir, de madera, en el que a veces son visibles las marcas de los túneles de la carcoma. Esto se ve en la estampa, que incluyen el paisaje de la ermita de veneración, el martirio del santo, de su representación canónica, en el sentido de una Biblia pauperum, es decir, de una Biblia para los pobres. A veces se ha usado una estampa no para unos gozos determinados, sino para una serie de ellos, aunque contenga inexactitudes, como ocurre con la Virgen de Obac, de Viacamp, encontrada por un pastor, y que en la estampa aparece un personaje con un ciervo. Claro, evidentemente han utilizado lo que tenían, ¿no? Muchas de las estampas de la Madre de Dios en los gozos conservan la antigua forma de las imágenes vestidas, que se repiten en los gozos, puesto que esta era una manera de participación de los fieles en la configuración de la imagen.
Lo de vestir santos quiere decir esto precisamente, es una participación del pueblo laico en lo más sagrado que tenían, que era la imagen. Algo parecido a lo que ocurría con los iconos orientales, que los recubrían de plata, de oro, de piedras, precisamente porque fallaba un poco la devoción y entonces solo dejaban las caras a la vista, ¿no? También puede ser una forma de esconder una presencia que no se adaptaba al universo moral de las generaciones del momento, ¿no? Por ejemplo, las vírgenes románicas ya no eran bien consideradas y se las cubría con bordados, con pedrería, y claro, entonces viene esta túnica como un cono que habréis visto en todos en casi todos los gozos. A ambos lados de la estampa, bueno, alrededor está la orla, que enmarca la composición. Y después están los florones. Los florones son estos adornos a los lados de la estampa que se llaman florones porque reproducen lo que antes se hacía, hace bastante tiempo se hacía cuando no había flores naturales, porque no es como ahora que las hay en todo momento, pues entonces hacían de estaño o de latón, hacían como unos ramos y los ponían al lado del altar para ornar la imagen, ¿no? La composición de los gozos es de versos octosílabos y mayormente y de rima sonante, y está compuesta por una primera estrofa de 4 versos. Esta primera estrofa tiene 4 versos, es la entrada, cuyos 2 últimos versos forman lo que es la tornada, o se puede llamar refrán, retroncha, estribillo, depende de quién, que va a repetirse al final de cada estrofa siguiente. El cuerpo de las estrofas, son estas 2 últimas líneas, ¿no? Las estrofas pueden ser 15 a 15, 5 a 15, o sea, pueden ser solamente 5 estrofas o pueden ser 15 o más, depende. Aunque en un principio fueron 7, derivadas, claro está, de los Septem Gaudia, o sea, de los 7 gozos de la Virgen María, y constan de 6 versos, de los cuales los 2 últimos enlazan con la rima de los 2 de la tornada, que estaban al principio. Y así se completan los 8 versos de que constará finalmente cada estrofa. Termina la composición con otra estrofa, que también se puede llamar tornada, que puede ser igual o distinta de la entrada, pero que conserva, esto sí, los 2 últimos versos de la tornada. Naturalmente existen otras formas diferentes, pero esta es la más extendida. Aquí está la melodía. Y luego viene la oración, que antes se ponía en latín y ahora se pone en castellano, en catalán o en el idioma que haga falta. Pero a veces también tiene los obispos han dedicado, digamos, unas indulgencias a quien rece o cante los gozos. Esto muchas veces está también puesto, sobre todo en los antiguos. Pocos son los gozos anteriores al siglo XX que contengan la partitura, aunque los hay, pero hoy día es muy útil contar con ella, ya que muchas melodías de los gozos se han perdido por quedar solo en la memoria oral, que si no se ha transmitido, pues se ha olvidado. Finalizan los gozos con una oración, decíamos. Muchas ediciones actuales llevan en el reverso una historia del santuario de la devoción o de la edición. Tradicionalmente esto es como una repetición, porque esta historia sagrada ya se narraba en las estrofas. Pero hoy día los eruditos les parece que es poco y entonces escriben una historia del santuario, etcétera, ¿no? Pero esto ya estaba en los gozos anteriores. Estos gozos de la Virgen del Rosé vemos que del Rosario són distintos, o sea, vostres goig amb gran plaer cantarem Verge Maria,
Puig que Vostra Senyoria es la Verge del Roser, pero esto no se repite en cada estrofa, sino que es distinto, o sea, es una composición distinta. Simplemente es una muestra para que veáis que no se tiene que ceñir todo a este esquema que os he dicho. Un estribillo diferente, etcétera. En cambio, lo que os decía, la historia del santuario, la historia de la imagen, esto ya existe en las mismas estrofas. Y os pongo como ejemplo los de los gozos de la Virgen de Badaín. Los de la Virgen de Badaín, después la veremos en otro momento, resulta que durante la guerra se quemó. La quemaron, quiero decir. Y entonces había esta primera estrofa. Desde siglos venerada vuestra imagen virgen pía, por el marxismo en un día a las llamas arrojada, pero fiel tu grey amada, de nuevo a tus pies te adora. Bien, esto en un momento determinado la gente lo encontraba normal, pero al cabo de los años pues a la gente le sabe mal decir esto, ¿no? No es nada reconciliador. Y entonces hicieron esta otra. Desde siglos venerada vuestra imagen virgen pía, unida y en romería por los pueblos dispersada, pero fiel tu grey amada, de nuevo a tus pies te adora, que no tiene mucho sentido, pero sí lo han puesto. Pero por lo menos ya queda borrada aquella imagen que no gustaba. Hay una conjunción de circunstancias que llevan a la creación en la Corona de Aragón de la composición de gozos como elemento ritual. Las dos más importantes son, por una parte, la existencia de himnos religiosos dedicados a cantar los 7 gozos terrenales de la Virgen y, por otra, la creciente devoción mariana y la creación de la devoción del Rosario. La existencia de estas canciones dedicadas a la Madre de Dios, a Cristo y a los santos patronos se deriva de la práctica de meditar y cantar estos 7 gozos o septem gaudia de la Virgen María, y van a tener una estrecha relación con la institución del rezo del Santo Rosario, que difundieron los monjes cistercienses a finales del siglo XI y sobre todo en el XII por la influencia de Bernardo de Clairvaux, recomendando el rezo de 150 Ave Marías a los fieles laicos como un paralelo a los 150 salmos que debían recitar los monjes y clérigos. Le llamaron el Salterio de María. Este rezo recibió un nuevo impulso con Santo Domingo de Guzmán y la creación de la Orden de Predicadores o Dominicos en 1216. Parece que Santo Domingo, de camino para Roma, topó en la Provenza con la herejía albigense y creyó que una buena arma contra la herejía era el rezo de muchas Ave Marías, y entonces instituyó el rosario, ¿no? Aunque se dice que uno de los propagadores fue el beato Romeu de Libia, que fue provincial en Provenza, que rezaba 1000 Ave Marías diarias, contándolas con una cuerda de nudos. También se cuenta que San Vicente Ferrer también iba con una cuerda con nudos y rezaba las Ave Marías así. De hecho, el rezo continuado de oraciones cortas, sirviéndose de cuentas, es una práctica muy, muy antigua. La palabra sajona, bet, o cuenta, significa oración, y muchas religiones usan este método: budistas, cristianos, ortodoxos, musulmanes y católicos, por ejemplo. Y no se trata de repetir como loros una frase, sino de crear un ritmo que abra las puertas a la meditación y al salto místico, como ocurre con el tambor del chamanismo. El rezo del rosario se difundió a gran escala por el milagro llamado de Köln, anterior a 1479, en que un caballero mató en un duelo a otro, y entonces el hermano de este difunto lo persiguió y él se refugió en una ermita y empezó a rezar el rosario delante de la Virgen. Y entonces el otro llegó a la ermita con su espada y tal y cual, y entonces resulta que vio como la Virgen de cada Ave María sacaba una rosa y se la ponía como una corona al que estaba rezando. Entonces el otro le supo mal, claro, matarlo, y quedaron muy amigos. Una consecuencia de la devoción del rosario fue la creación de cofradías. Las primeras de ellas fueron en Alemania y luego en la Corona de Aragón empezaron a crearse a finales del siglo XV.
En Barcelona, en Muret, en Alerre, cerca de la Violada, en Cervera y más tarde en todas partes como Castigaleu, que fue en el siglo XVII, y en Graus también fue en el siglo XVII. En 1571, con la victoria de Lepanto contra las fuerzas turcas, nadie dudó, con testimonios escritos, de la intervención de la Virgen del Rosario, hecho que hizo que Pío V, que ya era dominico, concediera indulgencias y conformara su rezo, instituyendo dos fiestas de la Virgen del Rosario, el primer domingo del mayo y el 7 de octubre, que fue el día de la batalla de Lepanto. Aquí tenemos los gozos de Nuestra Señora de la Peña de Graus, que yo les saqué una estrofa que hacía referencia aquí vemos también que tiene un estribillo diferente al final del principio, que era esta estrofa, que decía: eres estrella en el mar con tus devotos, señora, rompa por la armada mora sin riesgo del cajigar. No le pidan contraseña porque llegue a conocer que muestra Dios su poder en vos, Virgen de la Peña, que es la forma de acabar siempre todas las estrofas. Pero como veis, la única conexión que podemos hacer con esta estrofa es que está derivada de la batalla de Lepanto. Y entonces, pues esto es lo que muchos gozos tienen, que a veces hacen referencia a todo y ser de la montaña, hacen referencia a naufragios, a cuestiones marinas, ¿no? Estos son los gozos de la Virgen del Rosario, de Graus. Al amanecer la aurora, sin consultar el horario, tus devotos te saludan con el rezo del rosario. Esta música es de las primeras que se hicieron dedicada a la Virgen del Rosario, de las primeras que se hicieron de todos los gozos. O sea que es muy bonito que en los gozos del Rosario hechos por los dominicos que estaban en Graus, que instituyeron el Rosario de la Aurora allí, pues todavía cantemos con esta melodía. La popularidad del rosario es uno de los factores decisivos para la composición de un tipo de gozos muy populares, que se atribuyeron a San Vicente Ferrer, otros a su hermano, otros a Bernat de Follollar, etcétera, que era capellán de la Catedral de Valencia, etcétera. O sea que hay autores que están de acuerdo, otros que no, pero no se sabe bien. Pero el factor decisivo para el surgimiento de la composición de los gozos en la Corona de Aragón es el canto de los 7 gozos terrenales de la Virgen, aludiendo a los hechos de los evangelios que causaron gozos a María. De forma similar a como en otros lugares de la península ibérica, Gonzalo de Berceo hace algunas composiciones dedicadas a la Virgen, a los 7 gozos de la Virgen. O a la primera de las cantigas de Alfonso X. Existían himnos en toda la cristiandad derivados de un himno en latín atribuido a Santo Tomás de Canterbury en el siglo XII, Gaude Flore Virginalis. En el calendario hay también una celebración de los 7 gozos el 24 de septiembre. Hay otros himnos musicados por Joaquín Després, por ejemplo. El canto de los Septem Gaudia Beate Maria Vírgenes en la Corona de Aragón toma la forma de danza provenzal. Ya antes de 1255 se escribe en Provenza los Sept Gauds de Nostra Dona, que fueron difundidos enseguida. Ramón Llull narra como un canónigo danzó las coplas de Nostra Dona con un texto de los gozos, y en Mallorca, en el siglo XIV, las danzas dedicadas a la Madre de Dios toman el nombre de los gozos. Hay muchos testimonios de los gozos danzados. Quizá el más famoso sea el de El Llibre Vermell de Montserrat. Ay, no, perdón, esta no era. El Llibre Vermell de Montserrat del siglo XIV, de 1380.
en su parte más antigua, en que se narra cómo danzaban los peregrinos mientras esperaban los oficios divinos. Durante toda la noche habían estado subiendo por la montaña y luego pues estaban esperando que se abriera la iglesia para poder asistir a los oficios divinos. La conocida Los Set Gojos, ¿no? Los 7 gojos recontarem i devotament cantant. Humilment saludarem a la dolça Verge Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena. Esta es la canción que está en el Llibre Vermell de Montserrat. El Sínodo de Valencia de 1432 mandó cantar los 7 gozos de la Madre de Dios los sábados en todos los templos. Así, unidos la danza provenzal, los 7 gozos y la devoción al rosario, y es importante la danza. Hoy día se vuelve a danzar en las iglesias con danzas religiosas y es importante que la danza siga entrando en la iglesia porque es una forma de adoración más completa, con todo el cuerpo. Se inicia el recorrido pues, en los gozos de la Corona de Aragón, que aunque podemos encontrar gozos en otras partes de la península y después en América, incluso en Filipinas, es en la Corona de Aragón donde forma parte del patrimonio y de la identidad. Los gozos, en el sentido y la simbología de la narración, los gozos representan la manifestación de la genealogía local, como hemos visto antes entre los Batak Toba, es decir, una genealogía que va hasta el cielo, ¿no? Hasta el héroe principal que es celestial, y desde entonces todas las generaciones están representadas, que reúne a través de una devoción concreta las generaciones actuales, los antepasados, a cuya cabeza sitúa el ser celestial que ennoblece el linaje y que transmite un lazo de parentesco entre el santo o una advocación de la Madre de Dios o de Cristo, junto con cada generación local, proyectando más allá de la actualidad hacia el futuro del grupo, como hemos visto en los gozos de Badaín, que los últimos hechos se vuelven a poner en los gozos porque forman parte de esta historia. Este parentesco está ratificado en primer lugar por la elección que el ser celestial ha hecho por el pueblo. Es decir, el ser celestial ha elegido el pueblo, no es el pueblo que ha elegido al ser celestial, sino el ser celestial ha elegido el pueblo. Y entonces son los gozos lo que manifiestan que son los preferidos de aquel santo o de la Virgen. La Virgen de la Alegría de Monzón, los gozos hablan de predilección a nuestra población. Y el de la Virgen del Puello dice, y pues el dichoso suelo que hoy honraste, es decir, hay esta alusión a que la Virgen ha elegido, no el pueblo, la Virgen ha elegido. O los de la Virgen del Romeral de Puy de Cinca, que tenéis aquí, nunca os olvidéis, señora, de aqueste pueblo escogido. Se ha querido aparecer en el término municipal, ha querido ser la patrona y al igual como ocurría con la clientela en el Bajo Imperio Romano, en correspondencia de esta elección y protección celestial, la comunidad le dedicará las fiestas, las romerías, la devoción individual y colectiva y acudirá a este patrocinio en las calamidades, sequías o enfermedades e incluso establecerá fiestas votadas. Es decir, que se votan unas fiestas, por ejemplo, si hay una peste, se vota una fiesta determinada si la Virgen o el Santo quiere hacerse cargo de sacar la peste de aquel pueblo. Y entonces, una vez por insaculación se ponen tres advocaciones en un saquito y entonces alguien saca un papel y si se sacan 3 veces la misma, pues quiere decir que aquel santo o que la advocación de la Virgen es la que ha elegido curar a aquel pueblo. Y entonces, a partir de entonces, se hace la fiesta votada. Como en Binéfar está escrito en los gozos a la Virgen del Romeral la fiesta votada desde 1690 por sequía el 1 de mayo.
En esto, muchos pueblos de todo el mundo nos pueden hacer compañía porque componen canciones épicas que narran la historia del grupo remontándola hasta el mito de origen o el héroe fundador, añadiéndose las nuevas hazañas de la generación que la canta. De esta manera, un suceso actual, como el retorno de un mozo del servicio militar lejos del grupo, no queda aislado, sino que se contextualiza en esta estirpe gloriosa. Dominique de Courcelles, que hizo su tesis doctoral sobre los gozos hasta el siglo XVIII, afirmaba que implícitamente los fieles ponen ante Dios los méritos de la Virgen o de un santo para merecer la entrada en el cielo. Pero el hecho de considerar esta intercesión implícita es difícil de asumir, no se puede demostrar. En cambio, a partir del siglo XIX, sí, muchos gozos incluyen una última estrofa explícita, esta vez, pidiendo el favor de Nuestra Señora o del Santo Patrón para que les ayude en la última hora, como los goces de la Virgen del Puello, rogad a vuestro Hijo, Dios, que nos admita en el cielo, o los gozos de la Virgen del Romeral, sed nuestra dulce abogada, y un día todo el infierno rugirá con odio eterno, pregonando la jornada de nuestra vida acabada con la victoria final. O los gozos de la Virgen de la Mola en Buira. Ahora pues y en la hora de la muerte pavorosa, sed Virgen nuestra abogada de la Mola milagrosa. O los de Congos de Chiribeta, etc. Hay muchos que tienen una última estrofa que está dedicada a pedir a la Virgen que les abra la puerta del cielo. El enraizamiento de los santos, la Madre de Dios o el Santo Cristo y su devoción, formando parte de la historia sagrada local, presenta un largo recorrido que ilustra la tensión entre las disposiciones centrales eclesiásticas y la devoción local. Es una tensión que origina un movimiento de péndulo que unas veces ganan unos y otras veces ganan otros. Una pugna que se manifiesta siguiendo este movimiento pendular en que la jerarquía eclesiástica por una parte y el grupo local tratan de imponer su propia visión de la relación con la esfera de lo sagrado. Para entender este desarrollo de la historia sagrada local hay que recordar cómo se origina el culto a los santos en el cristianismo. Os he querido poner este altar de la iglesia abandonada de San Vicente de la Buerda, en que están la multitud de los santos puestos aquí, ¿no? El cristianismo provocó una revolución en el trato de los difuntos y antepasados, ya que, contrariamente a las diferentes culturas coetáneas, no rendía culto a los antepasados familiares, a los que se considerase santos, ya que no se podía estar seguro de que hubieran alcanzado la santidad. ¿Qué seguridad tengo que mi padre esté en el cielo? Eso no se puede saber, pero sí que se puede saber si era un mártir, porque el mártir en el último momento está dando testimonio de su fe. Entonces solamente los mártires eran los antepasados, a estos se les podía dar culto, pero no al antepasado familiar, porque esto no se sabía, podía ser muy, muy santo, pero podía no serlo. Entonces se hacían las misas sobre la tumba de los santos, y esto los romanos lo veían como una contaminación y una porquería espantosa encima de los difuntos. Porque, claro, el transcurso de los difuntos a antepasados, el estadio de difuntos hacia antepasados, en los romanos era muy distinto, y entonces es mucho más largo. Claro, pues esto no se correspondía con lo que creían los cristianos, porque aquel cuerpo muerto resultaba que era un cuerpo santo, puesto que había dado testimonio de la fe hasta su último momento. Pronto, el lugar de la sepultura de estos mártires se convirtió en lugar de peregrinación y veneración, y la gente importante se disputaba el honor de colocar sus propias sepulturas tan cerca como podían de los santos locales, como si en el momento de la resurrección final se pudieran agarrar a los pies del santo, ¿no? Y subir para arriba. Esta costumbre la podemos seguir hasta la actualidad, primero con las sepulturas familiares en lugares fijos, en el suelo de la iglesia, como se ve todavía en la Puebla de Castro o en otros, o en Avizanda, pero también en otras partes. Por ejemplo, en Graus tenemos la tumba de un señor importante justo en medio de la iglesia de la Peña. Eso es una forma de querer acercarse al santo, a los santos, a la Virgen, para en el momento final tener como más influencia.
Paralelamente a este afán de la depositio ad santos, la sepultura cerca de los santos, se va introduciendo, como hemos visto, una figura, la del santo protector en el cielo. Es decir, los primeros doctores de la Iglesia consideraban los santos como un compañero, como un ángelos que les podía ir inspirando en sus oraciones y en su vida. Pero luego, un poco más tarde, se fue cambiando esto por la clientela del Bajo Imperio Romano. Es decir, aquel sistema social de clientela de unos señores poderosos que eran los patronos de toda una serie de gente que les servían, eran los clientes, ¿no? Que entonces pues, les servían, hacían todo lo que ellos querían, etcétera, etcétera, les daban digamos, su servidumbre y los otros les daban su protección. Pues así acabó considerándose la protección de los santos. El santo protegía a cambio de que el fiel y el pueblo fiel pues les hiciera fiestas, romerías, invocaciones, etc. Entonces el santo también les protegía de todo mal. Poco a poco, pues esta función, tanto personal como local, será uno de los ejes de la devoción popular, que en la Corona de Aragón llegó a dar esta expresión semipopular, literaria, musical y épica local, que son los gozos. La devoción a los santos locales tuvo gran importancia, sobre todo cuando las propias diócesis podían declarar a una persona santa casi por aclamación popular. Antiguamente se hacía así. De este modo fueron canonizándose personajes que la gente conocía bien, pero con pocas pruebas escritas, de cara a una confirmación especializada de la jerarquía más central. La oralidad de los procesos de devoción acumuló también todas las historias sagradas y tradiciones anteriores, posteriores o paralelas alrededor de la figura santa, de manera que se constituyó casi siempre en un nudo de narraciones míticas locales que encontraban así la posibilidad de pervivencia en la transmisión. O sea, muchos héroes anteriores al cristianismo se pegaron al santo, y entonces pues aquí se iba reproduciendo como que había hecho este milagro, en realidad pues que pertenecía a otra persona. Pero eso no hace más que enriquecer la historia sagrada del pueblo. Así las vidas de los santos se iban cargando de elementos míticos que completaban su figura y la hacían compatible con la cosmovisión local. No es de extrañar que la jerarquía central empezara a recelar de la santidad de estos santos locales, cuyas vidas se cargaban de episodios a veces muy poco ortodoxos. Una estrategia seguida por la jerarquía central fue la de ir sustituyendo los santos locales por una figura que no ofreciera ninguna duda de su ortodoxa, la Virgen, la Madre de Dios. Fue la vocación empleada, ya que siendo una sola persona sagrada, además venerada desde antiguo en su asunción, no representaba dudas para su culto, contrariamente a los santos popularmente aclamados, de los que en algunos casos se dudaba incluso de su existencia. El proceso consistía en ir sustituyendo la devoción a santos locales por la devoción a María, convirtiendo los santuarios de los santos en santuarios marianos. Pero esta ida de los santos a María no es más que uno de los movimientos del péndulo, en la tensión entre la jerarquía central y la devoción local. Si parecía asegurada la ortodoxia en esta ida de la multiplicidad de los santos de origen dudoso a la historia universal y central de la Madre de Dios, poco a poco estas imágenes marianas se enraizan localmente en lo que conocemos como vírgenes encontradas, aparecidas o simplemente imágenes con una larga historia de devoción, y cada una distinta. Yo me he encontrado personas, alguna persona, que me decía, yo hasta hace poco creía que eran distintas. O sea que ya va por aquí la cosa, ¿no? Esta es la Virgen de Bruix, que como ves lleva este vestido como cónico, que le reviste todo. Si la ves allá, claro, pues cuando las vírgenes románicas ya no estaban de moda, pues o las hacían góticas o bien las cubrían con un vestido, ¿no? Los gozos afianzan una continuación o segunda vida de la Madre de Dios. Ya no se trata solo de la Virgen María que vivió en Nazaret en un momento de la historia, que a partir del momento inicial
que cantaban los 7 gozos terrenales de la Virgen, poco a poco ocuparon muy poco espacio estos 7 gozos a favor de los milagros y acciones de la Virgen para con su pueblo elegido. O sea, se fueron transformando las estrofas. Ya no importaba tanto la vida de la Virgen, que era siempre la misma, sino que lo que era particular de aquella Virgen era pues, los milagros que había hecho, ¿no? Los gozos de la Virgen de Bruix nos cuentan un hecho que se repite en muchas lámparas del altar de la Virgen, y es que estando apagada la enciende un ángel, es decir, apareció encendida. Otro hecho muy significativo que narran muchas advocaciones marianas es la liberación de prisioneros inocentes. En el caso de Bruix era un prisionero que estaba en Benavarri. Hechos extraordinarios como curar a un hombre que se le clavó un arpón en la frente, y otro curioso de una mujer anciana, viendo a un bebé abandonado, le dio el pecho y le salió leche. Hoy día, que sabemos que muchas madres que muchas abuelas africanas dan el pecho a sus nietos porque sus madres tienen enfermedades incurables y entonces pues, no les pueden dar el pecho y lo hacen. O sea que esto es un hecho extraordinario, pero no exactamente milagroso. Sí lo es, porque cualquier favor es un milagro, pero no en el sentido que siempre se ha tenido. La solución de sequías, plagas de langosta, librando de las pestes, presentes en los gozos de Bruix, son muy frecuentemente señalados en los gozos porque son las ocasiones extraordinarias en las que solo queda pedir el favor, ya solo queda el favor de pedir el favor al antepasado celestial. Esto es, la Madre de Dios, además de su historia vital única, adquiere un sinfín de historias localizadas, historias nacidas posteriormente a su vida terrenal, de manera que ya no es solo la Virgen María, Madre de Dios, que vivió en Nazaret, sino la que ha querido ser encontrada de forma más o menos prodigiosa en una cueva, la espelunca, o en un agujero de un árbol que servía como panal, Dulcis, encontrada por un buey, la del coro de Sigena, por un pastor en un árbol, en Pueyo, en una peña, en un pozo, etc., que ha curado a una ciega con el agua del pozo donde se ha aparecido, que se ha aparecido además de mostrarse en imagen a un pastor, San Baladrán, dejándole una señal por la que las autoridades reconocerán el milagro, etc. Además, da un mensaje de conversión, de edificar un santuario lejos del recinto sagrado canónico. Y esto es muy importante. Ya no es en la iglesia parroquial, es lejos. Aquí gana la periferia, el pueblo, mientras que muchas veces se quiere llevar la imagen a la parroquia y la imagen, por su cuenta y riesgo, vuelve otra vez al pozo, al árbol, etcétera. Como ocurre con la Virgen de la Mola de Puira, que llevada al templo se volvió al lugar de aparición. Y esto lo hacen casi todas. Eso es una prerrogativa que tienen de ser autónomas. Este retorno y negativa a ser transportada a la iglesia principal está en muchas historias de encuentros de imágenes que dan pie a la edificación de ermitas y santuarios. Ay, madre. Esta es la Virgen del Congost. Decíamos que a partir del siglo XIX no es infrecuente encontrar una última estrofa dedicada a pedir la gracia final en la hora de la muerte. No se trata, pues, de presentar delante de Dios los méritos del santo o de la Virgen para que les deje entrar en el cielo, sino la plegaria de la Virgen para que les ayude en la última hora y les haga entrar en la gloria. Así, la Virgen del Congost, de Chiriveta, tiene una última estrofa diciendo: de esta vida transitoria llena de penas salga triunfante el alma para reinar en la gloria, conseguida la victoria, el alma será dichosa. O la última estrofa de los gozos de la Virgen de la Mola: ahora pues y en la hora de la muerte pavorosa, decíamos antes, sed Virgen nuestra abogada de la Mola milagrosa. Todo ello nos revela la importancia del canto de los gozos en los ritos de paso. Esto es muy importante. Quizás es una de las cosas más importantes de los gozos, que en los ritos de paso se han de cantar los gozos, porque es una manera de confirmar que aquel pueblo forma parte de este linaje. Y entonces en los bautizos, en las comuniones, en las bodas y en los funerales hay que cantar los gozos, porque es la manera de reafirmarse como continuidad, que por lo tanto esta continuidad te hace entrar en el cielo. Con la última estrofa se significa la apertura de las puertas del más allá. Aquí tenemos a la Virgen del Romeral, de Puy de Cinca,
En algunos gozos encontramos la expresión de este contrato entre la Virgen y su pueblo, que ella ha escogido para protegerlo y representarlo. A la Virgen del Romeral se lo recuerdan los gozos. Nunca olvidéis, señora, a este pueblo escogido. Aquí tenemos la de Torre Ciudad. En este caso, el traslado al templo suntuoso ha dejado el lugar de aparición que está en la ermita, reducido a una fotocopia de la imagen, que había sido lugar de romería, pero también individual de peregrinación a pies descalzos desde cerca de Volturina hasta el santuario para pedir alguna curación extraordinaria. Y se ha, por así decirlo, raptado a la Virgen, se la ha puesto en el santuario y allí, en lugar de dejar una copia, que hoy día es muy fácil de hacer, han dejado una fotocopia. Esto para mí me resulta grave. Aquí son los gozos de la Virgen de Dulcis, que músico Blasco Escollar, y que ha hecho la edición este año. Como veis, es una edición preciosa, donde se ven las abejas y el panal, el sol que está a los pies de la Virgen, la lámpara que untando la lengua de los niños que no hablan, produce este milagro. Muchas veces el estudio de las imágenes, los santuarios y los gozos nos llevan a ver historias que perduran a través de las aculturaciones, es decir, de los cambios religiosos, como ocurre con la Virgen de Dulcis, que conserva a pesar de destrucciones y pérdidas. La Virgen se destruyó durante la guerra, ha quedado solamente unos azulejos y se compró otra Virgen que en lugar de estar sentada está de pie, es distinta, etc. Pero conserva, a pesar de estas destrucciones y pérdidas, el recuerdo del significado primigenio, con la figura del sol bajo sus pies. No la luna, que es la canónica, digamos, sino el sol. Esto es muy importante. La Virgen del Coro de Sigena, ya sabéis que Sigena está construida sobre una laguna, y entonces la Virgen del Coro se encontró en una pequeña isleta que había en la laguna, que un buey de un pastor, de un vaquero, pues se iba allí y se arrodillaba y tal, y se encontró la imagen de la Virgen del Coro, que además ha tenido otras implicaciones con toros, puesto que a la sala capitular entró un toro una vez, pero no hizo ningún daño y se fue sin hacer nada, claro, se atribuyó pues a un milagro de la Virgen. Se la quiso colocar en el último intento de control del espacio sagrado en una ermita del pueblo, ya constituida y aceptada, pero tampoco tuvo éxito la operación. Se volvió una y otra vez a donde había aparecido y allí es donde se venera. Estas historias son la expresión de la tensión comentada en otro viaje del péndulo del lado de la localización. Aquí es el santuario de la Peña de Graus. Así los gozos de la Peña narran como en el momento del encuentro de la Virgen románica surgió el agua que alimentó un pozo. Los gozos cantan esto. El padre Fazi en el siglo XVIII lo desmiente, dice que no ha habido ningún pozo allí nunca, pero hay que tener en cuenta que la peña misma actúa como una esponja y se forman cursos de agua, a veces temporales, a veces más continuos. El pozo sigue allí y los gozos recuerdan este favor. Aquí tenemos el santuario de Badaín. Es un sitio absolutamente extraordinario por donde se iba para ir al Turbón, por encima de las cordilleras. Es un sitio realmente extraordinario, Badaín. Y esta es la Virgen de Badaín. Hemos visto cómo la última estrofa, añadida a raíz de la destrucción de la imagen durante la guerra, ha verificado cómo los gozos son una historia abierta al futuro. En este caso, además, las circunstancias de su aparición también se señalan con el entorno sociopolítico que le acompañaron. Cuando la africana luna eclipsa
la España triste como sol apareciste en Badaín. O sea, está narrando la historia a través de la devoción. Aquí están los gozos del Rosario y de la Esperanza de Barbastro. Muchos gozos, como consecuencia de devociones especiales a una advocación mariana, son fruto de la influencia de las órdenes religiosas. El Rosario de la Aurora, propiciada por los dominicos en Graus, se halla patente en estos gozos de Graus, donde tenían un convento. Otros gozos en esta diócesis hablan de las monjas cistercienses, la Virgen del Patrocinio de Tamarite, por ejemplo, de la Orden de los Premonstratenses de Figueruela, o como en Linares de los benedictinos, sustituidos por los dominicos, que dicen los gozos aún más sabios que los benedictinos. Bueno, no sé si estarían de acuerdo los benedictinos. Yo he conocido a varios y más sabios que ellos, no creo que haya más. Las advocaciones más generalistas obedecen a una nueva intención de la jerarquía, de unificar, o sea, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la Piedad, la Virgen de los Dolores, son advocaciones generalistas. Y esta es otra intención de la jerarquía para unificar las devociones en figuras universales. Lo que pasa es que no saben que luego se hacen, pues, la Virgen de la Esperanza de tal sitio, la Virgen de la Esperanza de tal otro, o sea, que se vuelven otra vez a localizar. Esta es unos gozos preciosos del siglo XVIII, de 1742, que son del Puello. La antigüedad de esta estampa nos llevan a la historia de una aparición, de la que tenemos muchos datos. A quien se le apareció la Virgen, a Balandrán el pastor, cómo fue a dar la noticia y nadie le creyó, como solía suceder en otras apariciones, y como la Madre de Dios le pega la mano a la mejilla, de modo que no se le puede despegar. Y esto constituye una prueba delante de las autoridades de que hablaba en serio y de algo extraordinario. Se ha escrito que a comienzos de la Edad Moderna, el doctor William Christian lo hizo, a comienzos de la Edad Moderna, en España no había apariciones. No había apariciones por miedo a la Inquisición, frente a otros países que sí las tenían. En cambio, aquí solo había encuentros de imágenes. Pero esto no es cierto. Hay muchos encuentros de imágenes. Pero muchas historias de imágenes van precedidas de apariciones, y la del Puello es una de ellas. Como en el caso del Puello, se aparece a Balandrán y entonces hay un diálogo, que se construye allí una ermita, un santuario, que vaya al pueblo y lo diga, etcétera. No me han hecho caso, etcétera. Y la Virgen le responde. Finalmente quedaba la imagen encontrada, pero el diálogo entre la aparición y quien la recibía, un pastor en este caso, nos muestra que lo importante era la aparición. Y esto se tiene muy poco en cuenta. Se ha tenido más en cuenta lo que decía William Christian sobre que aquí solamente las imágenes. El hecho de que quedara una imagen no quiere decir que solo hubiera la imagen. Conozco muchas historias de imágenes que han sido precedidas por una aparición. Esta es la última estrofa que hemos puesto a los gozos de Nuestra Señora de la Peña. Esto lo he hecho yo, con perdón, pero me parecía que le faltaba esta última estrofa para poderla cantar en los funerales. Y en la hora de nuestro paso hacia la casa del Señor, danos cobijo bajo tu manto y mitiga nuestro dolor. Sea la gloria nuestra esperanza y la certeza de tu protección, pues grande es tu intercesión con Dios, Virgen de la Peña. Y esto me parece pues que se puede cantarla más de bien. Aquí tenemos a la Virgen de la Mora. Las historias locales, esto es muy interesante, las historias locales a través de los gozos nos cuentan cómo las relaciones con Dios, la Madre de Dios o los santos se basan en la lealtad, de modo que cualquier transgresión a esta conducta o la falta de respeto origina un castigo y un rechazo, o a veces
sobre todo un rechazo popular, pero a veces incluso un castigo. Tenemos ejemplos como en la historia de la Mora de Peralta de la Sal, en la que el jefe moro requiere la imagen de la Virgen para curar a su esposa. Pero cuando la Virgen obró el milagro, dijo: fuera María, la mora ya está guarida. Lo mismo nos pasa con la Virgen de Aras, de las Paules. O también hay la historia de un mulero que, viéndose en gran peligro, que le iban a atacar, etcétera, y le iban a robar las mulas, prometió a la Virgen su mejor mula. Y cuando salió del peligro, pues se hizo el longuis, ¿no? Y entonces resulta que se quedó inmovilizado, sin poder avanzar ni hacer nada. Y así se quedó hasta que cumplió su promesa. En algunos casos, aquí tenemos a la Virgen de Pineta. Tenemos a la Virgen de Pineta. Pues del cielo sois atleta y corona de Aragón, válganos tu protección, Madre de Dios de Pineta. Y además en la romería de Pineta se baila el chinchecle, que es la Virgen de Pineta, tan alta y sola, entre picos y montes como pastora. Levántate, querida del alma, levántate, que el alba ye, ya sale el sol per la Mosulier. Esta es la canción del chinchecle que se canta en honor a la Virgen de Pineta. En algunos casos, la historia de la autonomía de la imagen, que decide volver al lugar donde se encontró o irse a otro pueblo, nos hace pensar en episodios de rivalidades entre valles y pueblos, que han encontrado a veces una solución en la veneración de la imagen. Esto ocurre en Pineta, que era venerada en el valle francés de Barèges y que apareció en el de Pineta, decía, llevada por los ángeles. Pero fue por voluntad propia. Hubo una querella declarada, hubo aparentemente milagros que hicieron que se quedara allí. Finalmente, los de Barèges aceptaron que se quedara en Pineta, eso sí, mirando hacia Francia. Y aquí esta es la Virgen de Dulces, perdón. Esta es la romería de la Virgen de Aras. La Virgen de Aras se volvió a restablecer la ermita, la gente del pueblo la reconstruyó, la ermita, y se volvió a hacer la romería en el año 2011. Y entonces, pues aquí tenemos esta romería tan interesante en un pueblo que está en plena montaña, al lado de otros sitios donde vivían las encantarias, que es una historia común muy interesante de estudiar. Aquí tenemos la gente ya comiéndose la comida de hermandad. Las leyendas locales, el imaginario común, nos dan testimonio de la historia local, que erigiéndose en historia sagrada o mito, recogen no solo lo que ha ocurrido, sino sobre todo cómo se han vivido los acontecimientos, los miedos, la conciencia común, los peligros de desaparición, los temas más importantes para la vida de la comunidad y de las diferentes generaciones. Los hechos se transforman en leyendas, no por esto menos ciertas, pero nos hablan más de sentimientos y de cosmovisión que no de hechos historiográficamente probados. Se trata de una historia paralela que no puede desgajarse de la vida del grupo. El canto de los gozos acompaña no solo la fiesta patronal, sino que es parte integral de las romerías, visitando las ermitas donde se encontró y veneró a la Virgen, pero también de los pueblos despoblados, cuyas ermitas y advocaciones heredan sus vecinos. Y entonces tienen la obligación de ir a las romerías que iban los pueblos despoblados. Se constituyen así en una continuación, un no olvido de aquellos pueblos. Muchos pueblos comprenden una estrofa final en la que se indica una despedida de la romería, como la de la Virgen de Palacios. Quédate con Dios, María, que nosotros ya nos vamos, vendremos a visitarte alguna vez entre año.
Los mitos hacen cristalizar temas universales en circunstancias locales favorables para su encarnación en un personaje concreto, adornándolo con unas historias que en el caso de los santos y la Virgen hacen temblar a los puristas o a los volandistas encargados de las causas de los santos. Los gozos, pues, son el vehículo para esta épica local. Son el instrumento de que se ha valido los pueblos de la Corona de Aragón para expresar ritualmente el día de fiesta en el curso de los ritos de paso, en momentos de peligro, el linaje que les une al personaje celestial con el que tienen un parentesco y comparten con él una relación de ciudadanía y vecindad. El grupo se considera descendiente de aquel origen e instante de unión entre el cielo y la tierra y no ha perdido nunca el contacto directo representado por nuevos episodios que confirman esta relación, subrayando al mismo tiempo el sentimiento de identidad del grupo. No es preciso ser creyente para emocionarse con el canto de los gozos. El mito, como historia sagrada, ha encontrado en los gozos una interpretación parecida a las canciones de gestas de tantos pueblos, uniendo el hoy, el yo, el nosotros, con los antepasados, con el momento y el héroe fundador del grupo, con la divinidad. Y ya está. Muy bien, Josefina. Gracias. Veo que has sido muy discreta. ¿Por qué? Porque yo esperaba que nos contaras esa anécdota tan famosa que me contaste a mí, Bueno, que a lo largo de los tiempos, en la transmisión oral de los gozos, pues no es infrecuente que se produzcan errores en el texto. Como en el rezo de las letanías en latín. Que se Y decían quiero que cosas- cuentes esa tan famosa que te... Bueno, sin decir en qué sitio fue, pero es que bueno, para que veáis que cuando nos empeñamos en que siempre ha sido así, aunque tengas la verdad delante, la gente sigue en el error porque siempre ha sido así. Bueno, es una anécdota que contaba Corominas, el lingüista, que había un sacerdote que fue a un pueblo de Mallorca y claro, en Mallorca no hablaban castellano, pero cantaban los gozos en castellano. Y entonces decían, eran unos gozos de San José, y decían, San José nació sin boca, oh qué desgracia divina. Y entonces, claro, el hombre se quedó como muy parado delante de una cosa así. ¿Cómo puede ser que sea esto? Esto no puede ser. Y siempre se ha cantado así, estos son los gozos. Y entonces, bueno, al cabo de un tiempo encontró los gozos. Él encontró los gozos escritos y decía, San José, a quien os invoca, le dais la gracia divina. Vale, no, en el curso de lo que os he estado diciendo ya lo decía que no solamente había los gozos religiosos, sino que los había dedicados a personajes, a situaciones. Hay muchísimos gozos dedicados a un personaje especial, muy venerado, lo que sea, o no tanto, o bien, más bien una cosa bufa, ¿no? De burlarse o lo que sea, o incluso políticos, ¿no? Yo he visto unos gozos dedicados a ¿cómo se llamaba aquel buen hombre? Carlos María de los Dolores, Carlos VIII María de los Dolores. Carlos VII María de los Dolores, sabes que era uno de los descendientes de, digamos, de los reyes que no fueron reyes carlistas, ¿no? Bueno, pues aquí y a otras situaciones, pues se les dedicaba gozos. Pues, a veces son en broma, a veces son para conmemorar, por ejemplo, el 50 aniversario de la boda de alguien, para muchas cosas. O sea, hay profanos montañas de ellos. O sea que efectivamente es un género y aunque conocemos sobre todo los religiosos, los hay de muchos tipos. O sea que sí, esto se puede extender, se puede modificar. No sabemos hasta dónde puede llegar, porque hoy día la gente que somos así muy fanáticas de los gozos, pues cada vez somos menos, ¿no? Y entonces, pues no sé si esto va a cambiar y van a ser otra generación mucho más entusiasta de los gozos y van a hacer gozos también de otras cosas. No sé. El futuro no te lo puedo decir, pero que ahora lo hay, sí. Bueno, lo que te puedo decir, yo lo he estudiado en este caso de las vírgenes encontradas porque es muy significativo este movimiento del péndulo, ¿no? Yo lo he descrito como movimiento del péndulo. La jerarquía cree que ya ha
asentado las bases para que aquello no se mueva y entonces resulta que el pueblo lo convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, más o menos se intenta llegar a un acuerdo, tal. Ya te digo, ha habido casos que se ha querido llevar, como la Virgen del Coro de Sigena, se ha querido llevar a otra ermita que ya estaba consolidada, que habían tenido ya sus problemas en otro tiempo, pero como ya estaba consolidada, a lo mejor ya valía. Pues no les valía, ¿entiendes? O sea, hay estos movimientos que son muy interesantes de estudiar, porque en cada momento se revisten de unas leyendas determinadas. El hecho de que la Virgen se escape del zurrón del pastor y vuelva otra vez a la cueva. Pues mira, hay el caso de un pueblo que se llama Villalleons, lo he dicho todo mal, que resulta que hay la aparición de la Virgen, que resulta que había un ermitaño y este ermitaño pues ha encontrado una imagen y tal y cual, además encontrada por unos leones, etcétera, una cosa muy, muy espectacular. Y entonces resulta que el párroco coge la Virgen y se la lleva a su parroquia, ¿no? a la iglesia, y vuelve otra vez al sitio donde se había encontrado. Y aquí otra vez lo mismo, lo vuelve a coger durante 3 veces. En 3 veces hace lo mismo y otras 3 veces vuelve otra vez al sitio donde se encontró. Y el párroco escribe que sospecha que es el mismo ermitaño quien la coge. Quien la coge y se la lleva. O sea que, como ves, no es una cosa que las leyendas sean una cosa etérea que viene de Dios sabe de dónde y tal. No, hay personas detrás que piensan una cosa y que actúan de una manera o de otra. Y esto me parece que ilustra un poco lo que querías decir. Hoy día la vemos muy natural. Pero no sabemos cómo ha empezado. Hay veces que el hecho de que la Virgen se haya aparecido en un lugar determinado es la continuación de un santuario precristiano. Y entonces, claro, eso no les hace mucha gracia la jerarquía. Lo que pasa es que los párrocos rurales muchas veces no eran nada distintos de la gente a la que pastoreaban, sino que venían a ser pues muy parecidos y entonces y que se iban integrando toda la cultura. Muchas veces se integraban, pero desde las diócesis sí que esto se veía mal. Y entonces de una jerarquía más alta es donde se veía pues que bueno que los párrocos habían confraternizado con creencias que no eran demasiado ortodoxas. Bueno, si te fijas, hay momentos en los que, por ejemplo, cuando se hizo el canal de Urgell, en el siglo XVIII, tuvieron que ir a cristianizar a la gente de allí porque no eran cristianos. O sea que imagínate cómo debía ser todo aquello. O sea que no es tan fácil. Hoy día lo vemos todo como muy natural, muy encasillado y tal. Y luego resulta que a lo mejor han habido grandes problemas o no los ha habido, o Dios sabe. ¿Entiendes? Sí, es una estrofa más de los gozos de la peña, o sea, no es distinta de los gozos de la peña. De nuestro paso hacia la casa del Señor, danos cobijo bajo tu manto y mitiga nuestro dolor. Sea la gloria nuestra esperanza y la certeza de tu protección, pues grande es tu intercesión con Dios, Virgen de la Peña. Es así. No sé.
Bueno, gracias, pero de todas maneras, o sea, es una estrofa corriente que como otras de otros gozos, ¿no? Pero es que me faltaba esta estrofa en los gozos de la Peña. Y bueno, cuando murió mi marido, quise que se cantaran esta estrofa de los gozos. Es una manera de sentirme enraizada. Bueno, pues nada, agradecemos de corazón a Josefina toda esta conferencia estupenda que nos ha dado.